que nos va a tener hoy el trabucazo de la palabra. Él es el instrumento escogido. Pero antes de eso, iglesia, quiero comentarles que fue maravilloso, aunque anoche no pude estar en el festival, pero me dan testimonio mis hijos que estuvieron allí y algunos de ustedes, que fue glorioso aquello donde nos pudimos reunir, poniendo yo a mis hijos representándome allá, y a cada uno de ustedes por lo menos sacamos este tiempo para estar con el Señor. Y le doy las gracias al Señor, que lo que me impidió llegar ayer, ya el Señor pues fue misericordioso, y esta mañana ya estuve mejor. Gloria a su grande y poderoso nombre. Bendita sea su grandeza. Vamos a ver los anuncios de la semana. Vamos a ver qué tenemos. Dios les bendiga, hermanos. Me es otorgada esta parte para compartir con cada uno de ustedes nuestros anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. Los martes tendremos evangelismo dirigido por las damas a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos evangelismo dirigido por los caballeros. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:20 a 8:45. Este jueves dirigen los caballeros. Los sábados tenemos nuestro discipulado de niños de 4:30 a 5 para niños de 2 a 6 años y de 5 a 6 para niños de 7 a 14 años, así como también nuestro culto evangelístico dirigido por jóvenes de 7 a 8:30. Y los domingos tendremos nuestros dos servicios, de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios le bendiga, les esperamos. Amada iglesia, esta tarde a las 4 de la tarde, quiero los líderes que no olviden que tenemos una cita aquí con nuestros pastores principales, la pastora Zoraida y el pastor Fernando. Vamos a estar aquí esta tarde para la planificación de nuestros programas del próximo año. Esto es a las 4 de la tarde. Amén, iglesia, gloria a la misericordia del Señor. Ténganlo muy presente para que sea, creo que es a las 4:30, disculpen, pero vamos ya a las 4:15 a estar ya listaditos para estar aquí, para que el Señor se glorifique en nuestros programas y que podamos tener un inicio de año glorioso, pero no sin antes culminar como es correcto hacer. Amén, iglesia. Sigan los hermanos a las 7, como decían los anuncios. Mañana tenemos nuestra doctrina. Estamos preparando un grupito de fieles que van a ir a las aguas en la primera o segunda semana del mes de enero. Aleluya. Pues vamos a estar puestos de pie, no vamos a detenerles más. Vamos a pasar al plato fuerte de esta mañana. Pedirle al Señor que hable a cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, porque has sido fiel en gran manera, Dios, para con cada uno de nosotros, oh Dios. Y aunque andan, mi Dios, los virus, mi Dios, redoblando su ataque, atacando la población, tú nos mantienes firmes, Señor, y guardados. Ayúdanos a ser prudentes, mi Dios, y a comportarnos varonilmente en toda situación. Mira, Dios mío, este instrumento escogido que tú, Señor, seleccionaste para que fuera hoy el canal tuyo para traer palabra a esta iglesia. Te pido que la unción tuya repose sobre él como sabe hacerlo. Y tú, Señor, hables a cada vida aquí presente. Y que a mis hermanos que vienen de camino les avives el paso. Porque tienes palabras de vida, de poder para fortalecer sus vidas en esta mañana. Pongo a tu siervo en tus manos y nuestros corazones, oh Dios. De manera, oh Dios, que salgamos de este lugar henchidos de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y con un aplauso a Cristo, recibimos a nuestro hermano, ministro Elvis Gómez. Él se encargará de presentar a su amada esposa. Dios le bendiga y le guarde.
¿Cómo se siente, iglesia? ¿Cómo se sienten en esta mañana? Estamos bendecidos y victoriosos de que podemos estar en la casa del Señor. Es un privilegio poder estar aquí. En esta mañana me acompaña mi amada esposa Aide Ceballos, que está conmigo en esta mañana, y es un placer que ella esté con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia está hermosa. Ustedes están hermosos. Que el Señor los siga bendiciendo cada día más. Espero que Dios pueda traer una palabra a cada uno de nosotros, que como es lo propio, ministra nuestras vidas, y el Señor la use también para que pueda ministrar a los demás. Amén. Y yo quiero que en esta mañana hablemos acerca de lo que es la madurez espiritual de cada creyente. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos deja muy claro de que Él procura que la iglesia pueda crecer hasta que nosotros lleguemos a la estatura de un varón. ¿Verdad que sí? Que esté listo para toda buena obra. Amén. Ese es el propósito de la iglesia y cada ministerio, aunque en diferentes ramas, en diferentes áreas, pero busca el crecimiento integral de la iglesia. Los líderes están puestos para dirigir un pueblo específico, para dirigir un gremio específico. Por ejemplo, los caballeros destinados para dirigir a los caballeros, para mejor orden. Pero el propósito de cada líder es que puedan crecer las personas que Dios ha puesto a su cargo. Es que puedan crecer, es que puedan desarrollarse, que usted pueda verlo hasta llegar más lejos que usted mismo. Y ese es el corazón de un padre. Sí, el padre busca que su hijo crezca. El padre busca que su hijo se prepare más que él. El padre busca que su hijo pueda alcanzar quizás lo que él no pudo lograr en sus limitaciones. Pues el Señor nos ha puesto como líderes y nosotros debemos buscar ese sentimiento de paternidad. Señor, la gente que tú has puesto a mi lado, yo quiero que crezca. La gente que tú has puesto a mi alrededor, yo quiero que ellas crezcan, que ellas se desarrollen. Y Dios está para ayudarnos en ese proceso. Por lo que el crecimiento espiritual tiene que verse reflejado en cada una de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. No es lo mismo crecimiento que madurez, porque a la medida que vamos creciendo, maduramos. El crecimiento es esa expansión de lo que Dios te ha puesto a hacer, donde Dios te ha puesto, y que tú puedas desarrollarte y crecer en esas áreas. De manera como creyente, estaría de más decir que Dios busca nuestro crecimiento, ¿verdad que sí? Dios busca que nosotros crezcamos. No podemos pretender ser los mismos que hace 5 años atrás, por lo que Dios busca ese crecimiento. Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, ya había una iglesia existente, por lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, ya había una iglesia en Roma. Ya habían creyentes en Roma, pero había un problema, había un emperador de Roma llamado Claudio, que ese se encargó de sacar a los judíos de Roma. Y los judíos, que fueron los primeros que recibieron a Jesucristo, fueron los primeros que recibieron el mensaje, aquellos que habían creído fueron expulsados de Roma. Y esto duró alrededor de 5 años, donde a tener la ausencia del pueblo judío, de la costumbre judía, de cómo ellos servían a Dios, pues la iglesia de Roma se vio dirigida bajo un pueblo que era gentil. Y entonces a tener este grupo de gente que eran gentiles, el problema no eran los gentiles, el problema era que ellos comenzaron a adoptar costumbres gentiles. Y cuando me refiero a costumbres gentiles, me estoy refiriendo en que empezaron a integrar costumbres que no eran propias de las enseñanzas de Cristo.
Entonces la iglesia comenzó a dividirse y al paso de 5 años entonces se le permite a los judíos volver a entrar a Roma, y cuando entran entonces se encuentran con un problema: la iglesia dividida. Había un problema en la iglesia porque se habían adoptado costumbres que no eran propias de los judíos. Y ellos no estaban llamados a seguir las tradiciones judías, pero debemos tomar en cuenta de que como ellos fueron los primeros que recibieron las enseñanzas, pues eran los que tenían la esencia de lo que Jesús le había enseñado. Y no estaban llamados a seguir las tradiciones, pero sí estaban llamados a seguir lo que Jesús había enseñado. Entonces nos encontraron con esta mezcolanza, no sé si se puede decir, o esta mezcla de costumbres que Pablo tuvo que confrontar directamente, porque se habían adoptado costumbres que en una primera instancia Pablo defendió y dijo a los mismos discípulos que querían llevar a que los gentiles siguieran las tradiciones judías, y Pablo dijo: no podemos obligar a los gentiles a seguir tradiciones nuestras, pero sí seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y Pablo estaba claro de esto, pero había notado una evidente división de la iglesia, y en esto, una de las cartas más tardías, pero una de las cartas más extensas de Pablo. ¿Por qué? Porque ya Pablo no era el mismo de las cartas primarias como Corintios. Ya era un hombre maduro. Ya era un hombre que había crecido. Ya era un hombre que había entendido muchas verdades de Dios en su vida. Había experimentado la escasez de Filipenses. Y había experimentado la abundancia. Y había vivido un sinnúmero de procesos en su vida que lo llevaron al crecimiento. Y ese crecimiento se tradujo en una madurez de un líder que podía sentarse y escribir una carta a una iglesia que estaba dividida con una autoridad como para que se le escuchara. Y Pablo escribiendo esta carta, la más extensa que podemos ver, y rica en las enseñanzas que Jesús había implementado. Y lo primero que yo quiero que vayamos y utilicemos Romanos capítulo 12, verso 2. En este texto me quiero enfocar, y este texto nos enseña claramente el proceso de una persona o el proceso de crecimiento para llegar a la madurez en un ser humano. Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse, gracias. Y la primera frase que utiliza Pablo es: no se conformen. Y la palabra conforme se refiere a asumir una expresión externa que no refleja la verdad que está en el interior, como una especie de máscara o de acto de encubrimiento. La forma de la palabra aplica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que continuara. La iglesia propiamente había adoptado una costumbre externa que no reflejaba la esencia de lo que habían recibido en un principio. Y por eso le dice: no se conformen. Y lo quiero dejar hasta ahí.
Es decir, no vivan de acuerdo a. No se sientan cómodos. No comiencen a asumir la forma en cómo vive este tiempo, en cómo vive este mundo. No adopten la forma. No vivan de acuerdo a cómo ellos viven. Estamos en este mundo y Jesús lo dejó claro. Y Jesús lo dejó claro. Estamos en este mundo, pero espérense, no somos de este mundo. Por lo que no nos regimos de acuerdo ni a los principios ni a los valores que rigen el mismo, sino que hemos recibido una ley, dice Pablo, y no refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos, sino a lo que habían recibido de todo el Antiguo Testamento, porque tenemos que contextualizar en la época de Pablo. Dice, pero nosotros no vivimos como viven ellos. La segunda frase que dice, no os conforméis, no vivan de acuerdo a, no acepten, no asuman, no reciban la forma en cómo vive este siglo. Y para poder entender lo que significa siglo, no se está refiriendo al año de la época. No se estaba refiriendo a los años 57 al 63. No se estaba refiriendo a lo que nosotros podíamos decir hoy, 2022 para 2023. Él se estaba refiriendo al sistema de valores y costumbres que la gente había adoptado y en la forma en cómo se estaban viviendo. Y estaba diciendo, no se conformen a cómo vive la gente de esta época, porque no suele ser la correcta. Porque la mayoría no vive como Dios quiere que vivan. Y no se conformen a Él. Ahora tenemos que andar pensando como que somos extraterrestres. No, trabajamos, estudiamos, tenemos familia y tenemos que jugar un papel en la sociedad. Pero ¿significa eso que yo debo vivir como ellos viven? Entonces no vamos a hacer la luz. Entonces no seremos la sal. Es allí donde Dios hoy te ha puesto, que quizás no sea el lugar donde tú quisieras estar, pero es donde estás. Y muchas veces esos tiempos, esos panoramas y esas situaciones y el lugar donde estás, en el que tú te preguntas, ¿por qué Dios no me mueves de aquí? ¿Por qué no me llevas a otro lugar? ¿Por qué no estoy en tal sitio? Porque no tengo lo que quisiera, es porque parte del proceso es todo lo que vivimos. Porque aun cuando fallamos, a los que aman a Dios, pero tiene una condicionante, a los que, por lo que si tú ves una persona por ahí que está pasando trabajo, necesidad y dificultades, quizás ha sido por su manera necia de vivir. Porque no ha vivido de acuerdo a cómo Dios quiere que viva. Y hemos querido generalizar eso muchas veces. Pero a nosotros, los que amamos a Dios, aún esforzándonos por hacer lo correcto, aún con la intención de hacerlo bien, cuando fallamos, entonces hasta esto obra para bien en nuestras vidas.
en mi caminar me voy a equivocar, me puedo equivocar, pero aún cuando queriendo hacerlo bien fallo, Dios obra para bien y lo usa como parte del proceso en nuestras vidas. Y sigue diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra transformaos, yo no sé si ustedes se recuerdan a los que estaban aquí en el campamento, los jóvenes que fueron al campamento. ¿Cuál era el tema del campamento? ¿Recuerdan? Metamorfosis. Esa es la misma palabra que Pablo usa para transformados. Del griego metamorfosis, que no es más la palabra griega que corresponde al término metamorfosis, connota un cambio en la apariencia externa. Y Mateo utilizó la misma palabra cuando Jesús fue transfigurado en el monte. ¿Y qué quiere decir eso, Evia? ¿Que ahora yo tengo que transformarme a andar como Jesús anduvo? No, está traspolando ese cambio exterior que en un principio, cuando Pablo le decía, no se conformen y no vivan como vive este mundo, porque dentro de sus corazones ustedes saben que no es conforme a lo que Dios le ha enseñado. Y ese cambio que Dios va haciendo y ese cambio que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas, tiene que ir a lo exterior. Porque yo puedo tener toda la disposición de que Dios me use, de que yo quiero, de que el ministerio que Dios me ha dado, Dios me lleve lejos, pero si yo no lo externizo, pero si yo no lo pongo en práctica y no se ve, yo nunca voy a llegar a nada. Pero aquí está hablando de la persona y dice que lo que Dios va haciendo dentro tiene que comenzarse a reflejar afuera. Si Dios va trabajando mi carácter, ahora yo tengo que empezar a hablarle bonito y a hablarle bien a mi esposa. Voy bien. ¿Verdad que sí? Que si Dios está llenando nuestro corazón de amor, tiene que verse. Porque después no vamos a ver como Guatemercado, mucho amor y se quedó ahí. Pero tiene que manifestarse. Y esa palabra transformado es que lo que, como yo resisto al sistema de este mundo, que es dirigido por Satanás, como yo resisto al diablo, entonces yo comienzo a ser transformado y a reflejar lo que Dios va haciendo en mi corazón. Yo era una persona iracunda y entonces Dios comienza a trabajar conmigo. Y la gente comienza a notar que ya Elvis no reacciona como antes. ¿Verdad? Pero es que tú eras una persona de mecha corta, como dicen. Y ahora has aprendido a tolerar más. O una persona controladora en la casa, que se hace lo que yo diga aquí, pero ya tú empiezas a ceder. Tú empiezas a ceder, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Para que no se me sienta mal, es de mí que estoy hablando. Pero ya yo empiezo, está bien. Y hacerme loco, como el pastor Fernando nos ha dicho, fíjate loco. Aprendí eso y me ha servido muchísimo. Hágame caso. Pero eso es lo que Dios busca, que externemos lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que la gente comience a ver que Dios realmente vive en tu vida. Que realmente Dios está trabajando en tu corazón. Ahora, Evi, yo tengo que vivir para la gente. No, pero la gente tiene que saber que Cristo vive en ti. Sí. Que es diferente. Tú no peleas por querer aparentar. Tú eres porque eso es lo que tú eres.
Y no porque yo soy, es mi mérito, es porque Dios lo ha hecho en mí. Y qué más evidente de que yo diga que Dios transforma a que yo vea que una gente es transformada. A que yo vi una persona que estaba perdida en la calle, pero cuando dijo que era cristiano y se entregó al Señor, su vida comenzó a cambiar. No es lo mismo decirlo que verlo. No es lo mismo. Pero Dios va transformando el corazón del creyente para que ese creyente pueda reflejar la luz de Cristo. Porque si no, se cayera lo dicho por Jesús mismo, que somos luz y somos la sal. Nos está llamando a reflejar algo y a marcar una diferencia en la sociedad. Ese protagonismo que estamos buscando, no. Porque reconocemos que es Él el que ha hecho todo lo que yo soy. Y la gente comenzará a ver. Porque cuando escuchamos la frase que Jesús dice, cuando la gente, si no cree por la palabra, creerá por los milagros, piensa en sanidad, en una persona muerta que se levantó, en un endemoniado que Jesús libertó, pero no vemos el milagro de una vida transformada. Porque para la psicología podemos cambiar la conducta, pero el corazón lo cambia Dios. Yo puedo cambiar mi conducta, pero en mi corazón vivir explotando y aparentar que yo estoy bien, pero por dentro yo sentir que le quiero decir de todo a esa persona. Pero Dios cambia el corazón y comienza desde adentro. Y a la medida que vamos creciendo, Dios va madurando nuestras vidas y la gente va viendo el cambio de Dios. Y ese es el testimonio de lo que Jesús ha hecho en su iglesia. Amén. Porque si no se cayera de la mata el Pedro que negó a Jesús 3 veces, que después decidió morir por él. El Pablo que mataba a cristianos, ahora se dedica a predicarles para que sean salvos. Y no solamente se dedicó a los judíos, sino que salió del territorio hasta llegar a España, Roma, continente europeo, y siguió extendiéndose hacia el Caribe y estamos aquí. Y estamos aquí, amados. Y dice, si no, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El ejemplo que yo pudiera darle más sencillo y más básico acerca de la renovación es la corriente de un río. Fíjese si la luz, si el agua del río se aposa y hiede. ¿Por qué no se aposa? ¿Por qué no hiede? ¿O por qué no sale ese hedor que nosotros podemos ver en un lago? Porque en el río fluye y el agua va siendo renovada. Y ese es el mismo proceso que pasamos nosotros como cristianos y como creyentes. Vamos conociendo a Dios, vamos conociendo el carácter de Cristo, vamos siendo transformados porque no queremos recibir la forma en como el mundo vive, y esa resistencia a vivir como el mundo vive y yo ver el plan que Dios tiene para mí y la transformación que está haciendo en mi vida
va cambiando, va haciendo una transformación en mi carácter, va habiendo un crecimiento en mi vida y yo voy siendo renovado, y esa renovación es la que nos permite ir madurando. Porque imaginemos que usted está en una compañía, imaginemos un banco y entonces entró como cajero. Usted es cajero, vamos a poner que entró a la puerta, está en la puerta, en recepción. Y de recepción con el tiempo va creciendo. Y ahora usted no está en recepción, ahora usted está en caja. Y luego con el tiempo se va preparando y va conociendo y va viendo cómo es que se trabaja, y ya no solamente es cajero, sino que pasa parte de la administración. Pero con el tiempo usted va creciendo y va creciendo y va adquiriendo experiencia por medio de los procesos de la vida en un banco, y luego usted pasa a ser gerente. Así es la vida del creyente. Tiene que ir en constante aumento. Tiene que ir en constante aumento. Ahora yo tengo la presión, Elvi, de tener que ir cambiando. Dios va cambiando el corazón. No es una competencia. No es una competencia. Porque le digo, cuando lo vemos una competencia, cuando comenzamos a compararnos con hermanos. Pero fulano tiene 3 años y yo tengo 5, y ya él es presidente de los caballeros, o él es líder y yo no. Y tú guardas eso ahí. Y lo vas guardando en tu corazón. Pero aquí no se trata de llegar primero, sino de llegar. Y Dios va trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro corazón. Y a la medida que vamos conociendo a Dios, y a la medida que vamos relacionándonos con Dios, y en la medida que vamos sumergiéndonos en su palabra, y en la medida que vamos teniendo esa intimidad con Dios y a la vez lo conocemos, entonces nos damos cuenta que vamos creciendo y nuestra vida va siendo renovada de día en día. Por eso Proverbio dice que la vida del hombre es como la luz de la aurora, que mientras el día crece, entonces va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es ese momento donde el día todavía está claro, pero el sol no pica. Y la brisa corre y te dice, pero mira qué bonito está el día. Está haciendo una brisita, no hace sol. Hay luz, pero el sol no quema. Y es cuando el sol ya se va ocultando. Y esa es la aurora que el día va haciendo. Es el creyente. A las 12 el sol pica. Y ese es el tiempo cuando uno está batallando con su carácter. Le pregunté a un costarricense una vez, yo tomé un diplomado, yo estuve en un campamento que yo me fui para San Pedro de Macorís y me interné por 5 meses allá. Estaba soltero, no tenía el compromiso de una familia ni una esposa, y duramos 2 meses recibiendo capacitación, y luego nos fuimos 3 meses y estuvimos en Sosúa, estuvimos en Haití y trabajamos misiones por 3 meses, ayudando a personas de muchos escasos recursos. Logramos recursos y logramos ayudar a asilos, logramos ayudar a instituciones que recibían a niños de escasos recursos. Y estuvimos trabajando como misioneros en diferentes lugares, pero en el país y en Haití. Y una vez yo le pregunté a uno de los que nos estaba dando la capacitación, y yo le pregunté, ¿qué ha sido lo más difícil que usted ha tenido que lidiar en su vida de ministerio? ¿Cuál es la parte más difícil del ministerio? Yo le hice la pregunta con una respuesta en mente, y esa era la que yo estaba esperando. Yo le hice la pregunta esperando que me dijera lidiar con la gente.
Y él me dijo, lo más difícil para mí en el ministerio ha sido lidiar conmigo mismo. Porque te afecta cuando tú dejes que te afecte lo que pasa en tu entorno. Porque cuando un hermanito hace algo que pueda molestarte, yo no digo que tú no puedas llegar a sentir el malestar, pero reaccionar. Reaccionar es lo que hace la diferencia. Porque a mí me han dicho cosas que me han molestado y me quedo callado. Y a veces he explotado y a veces he hablado. Pero cuando uno decide callar y no permitir que lo que la gente haga te afecte, entonces ahí seremos efectivos. Porque no vamos a reaccionar en lo que Dios nos ha llamado. Yo le decía a mi esposa ahorita, y cuando uno comienza, y a mí me pasó cuando yo comencé a dirigir los jóvenes en la senda, de que yo quería que todos tuvieran la misma pasión que yo tenía. Quisieran lo que yo les decía, vamos a hacer esto, y yo quería que todos reaccionaran. Yo quería que todos entendieran mi visión. Yo quería que todos entendieran el proyecto que yo quería decirles, las ideas que yo tenía. Y resultaba que de entre tantos jóvenes que había un pequeño grupo que era el que me hacía caso. Y yo siempre vivía diciendo, yo espero que hagan esto y que hagan lo otro. Qué bonito predicarte, pero yo espero que tú me acompañes cuando yo te diga, vámonos para la calle en la otra semana. Qué bonito te quedó eso, pero yo espero que cuando tengamos que hacer el trabajo, no hablar, entonces tú estés disponible de la misma forma que lo estás para hablar. Y yo vivía en esa lucha constante. Y yo le decía a mi esposa, pero yo entendí que fue a mí que Dios me llamó a hacer eso. Y yo quería que todo el mundo entendiera lo que solamente Dios estaba revelando en mi corazón. Y que había un grupo que lo iba a entender. Pero yo no podía pretender que todos lo entendieran. Y que reaccionaran como yo esperaba que reaccionaran. Y que hicieran lo que yo me idealizaba en mi mente. Yo dije, el peso está sobre mí. Y Dios me mandó a hacer esto y aquí me quedo. Los que me siguen son bienvenidos. Los que no lo entiendan no tienen por qué. Ahora los que están conmigo desde abajo y aquellos que no entendieran luego para engancharse de lo que Dios ha hecho, entonces no. Entonces no. Pero los que están con nosotros desde el principio, en lo que Dios nos ponga a hacer, recíbalo. Porque nos afanamos por lo que no quieren reaccionar y nos olvidamos de trabajar con lo que sí están. Con lo que sí entienden. Amén. Y Dios fue renovando mi mentalidad. Y fui entendiendo, es de la visión, es del peso y es de la carga, eres tú. Y yo quería que todos tuvieran ese peso y que todos tuvieran la misma carga. Pero Dios me tenía allí para hacerle entender. Dios me tenía allí para enseñarles. Pero no esperar que todos reaccionaran y que lo hicieran como yo quería que lo hicieran. Como yo esperaba que reaccionaran. Entonces, ¿lo dejamos a que todo el mundo ande como quiera? No, hay un orden. Lo que digo, eso no te puede afectar. Aquí estamos en una iglesia y aquí hay libertad en Cristo, pero hay un orden. Pero hay formas. La gente critica la religión cuando el cristianismo no ha tenido problema. El cristianismo no ha sido el problema y el cristianismo es una religión. El cristianismo es aquello que han decidido seguir a Cristo.
Y la gente se molesta cuando no quiere seguir instrucciones. Y la gente se molesta cuando no quiere someterse. Pero Dios nos enseña a someternos a su cuerpo, a su iglesia y a sus líderes. Amén. ¿Y cuál es el propósito de no conformarnos al sistema? Dice, no os conforméis a este sistema o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Ahora, ¿qué produce el no conformarme a cómo vive el mundo? A disponer mi vida para que Dios transforme mi vida y mi carácter y que yo pueda parecerme más a Cristo y que en ese proceso de transformación pues yo viva siendo renovado por Dios en cuanto a mi relación con Él. ¿Qué provoca? Conocer una cosa que todo cristiano debe proponerse, conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, me encanta ese texto porque la voluntad de Dios provoca 3 cosas y tiene 3 características importantes y básicas. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Amén, déselo fuerte a Cristo. Fuerte al Señor, aleluya. Y ya estoy terminando, hermanos. Buena, porque no hay nada que yo haga que Dios me lleve a hacer lo malo. No hay nada. Todo lo que implica la voluntad de Dios es bueno. 2, agradable, porque yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo siento que hice lo que Dios me mandó a hacer, yo me siento bien. Hay como una satisfacción interna cuando tú haces lo que tú tenías que hacer. Sí. Cuando tú ves a una persona y hay un impulso y que tú no puedes explicarte, acercarte a esa persona y ni siquiera saber qué decirle. Pero cuando tú te acercas, Dios crea el ambiente y esa persona que quizás estaba pasando por un momento tan difícil en su vida, Dios pudo usarte para darle una palabra de aliento, una palabra que quizás fortaleció su ánimo, una palabra que lo dijo, tengo que ponerme porque Dios me ha llamado. Y cuando tú ves que esa persona que estaba quizás hundida en alguna situación, luego tú la ves activo, buscando a Dios, tú dices, wow, gracias a Dios por esa persona. Y uno se siente bien cuando hace lo que Dios manda que uno haga. Y por eso la voluntad de Dios es agradable. Porque la voluntad de Dios no añade tristeza al ser humano. Y perfecta, con esta termino, porque es lo mejor que el ser humano puede hacer en su vida, decidir hacer la voluntad de Dios. Es lo mejor que el ser humano puede hacer, hermana. Disponer su corazón a servirle a Dios y hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Así que póngase de pie, hermano. Vamos a terminar en oración a Dios. Cierre sus ojos allí donde tú estás. Y yo sé que muchas veces nosotros en la vida nos agotamos, nos cansamos. A mí me ha pasado, hermano, a mí me ha pasado. Yo me he sentido cansado, yo me he sentido agotado, yo me he sentido sin ninguna
inspiración a seguir. Y uno a veces quiere buscar motivos internos para hacer lo que solo Dios hace. Poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero uno a veces busca razones, busca conveniencias. Pero no es lo mismo que hacerlo por amor a Dios. Pero no es lo mismo hacerlo por el entendimiento de que Dios te ha puesto en un lugar y que te ha dado una asignación. No es lo mismo. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Porque cuando estamos cansados, así como dice esa canción, levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Si tú levantas mi vida, Señor, levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego que te levanta, el fuego que te llena. Oh, se van las cargas, Señor. Oh, porque tú no levantas, Cristo, tú no levantas, tú no levantas. Levanta tu iglesia, levanta tus hijos, Señor. Levanta tu iglesia, Cristo. Levanta tu iglesia, Cristo. Levanta tu iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Señor, te rogamos. Señor, te rogamos para que crezca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso no es algo que yo provoco, eso es algo que Dios pone. Y estamos rogando para que lo pongas. Y estamos rogando para que lo hagas. Porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Aquel mismo poder que le dio la fuerza a David para vencer a un enemigo. Gracias, Señor. Dale gracias, Señor. Dale gracias.
Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso de agradecimiento a tu Dios. Dale un fuerte aplauso de agradecimiento a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Y la persona que continúa, gloria al Señor.